A ver, a menudo las herramientas que usamos para pensar el mundo, pues como que no dan la talla. Es como si intentáramos meter la realidad, que es caótica y desbordante, en unas cajas demasiado simples, demasiado ordenadas. Y justo ese es el punto de partida del filósofo Edgar Morin y su gran desafío, el de la complejidad. Para meternos de lleno en esta idea, vamos a ir directos a la fuente, a su obra fundamental, Introducción al pensamiento complejo. Pero ojo, que este libro no es un manual de soluciones, es más bien una invitación a una aventura intelectual, una propuesta para mirar el mundo con otros ojos. Todo empieza, como casi siempre, en una palabra: complejidad. Viene del latín complexus, que significa literalmente lo que está tejido en conjunto. Imaginemos un tapiz, un montón de hilos de colores que por separado no dicen mucho, pero que juntos, entrelazados, crean una imagen completa. Pues esa es la idea. Ese tejido es la clave que va a guiar todo este análisis. Morin arranca con un diagnóstico que es, bastante potente. Dice que sufrimos de una inteligencia ciega. Es una paradoja tremenda. Hemos acumulado una cantidad de conocimiento brutal, más que nunca en la historia, pero la misma forma en que conocemos nos ha vuelto ciegos a cómo es la realidad de verdad en el fondo. Y aquí está el meollo de la cuestión, el gran choque. Por un lado tenemos nuestra forma de pensar heredada, el paradigma de la simplificación. Nos enseñaron a que para entender algo hay que separarlo, a que para resolver un problema grande hay que reducirlo a sus piececitas más pequeñas, y sobre todo a ignorar el contexto para ser objetivos. Pero claro, luego miras la realidad y, sorpresa, es todo lo contrario, es un tejido interconectado, lleno de incertidumbre y de contradicciones. Esta forma de pensar tiene un arquitecto principal, René Descartes. Su búsqueda incansable de ideas claras y distintas, de certezas absolutas, fue el motor que puso en marcha la ciencia moderna. Él fue quien separó al sujeto que piensa de la materia que estudia y nos dio un método para, básicamente, desarmar el mundo. Y a ver, que nadie se equivoque, esto funcionó. Vaya si funcionó. El progreso científico que generó fue espectacular. Pero, como advierte Morin, todo esto tuvo un coste, un precio muy alto. Al separar lo que en realidad va junto y reducir lo complejo a lo simple, lo que creamos es un conocimiento que él llama mutilante. Es una palabra fuerte, ¿verdad? Pero tiene sentido. Es un saber que corta la realidad en pedazos y nos hace perder la vista del conjunto. Pero aquí es donde la historia da un giro de guión, porque es la propia ciencia, la hija predilecta de la simplificación, la que de repente empieza a toparse con cosas que no encajan, con fenómenos que no caben en sus moldes ordenados. Es como si la realidad se estuviera revelando. Pasó en el siglo XIX, cuando la termodinámica descubrió la entropía, que es básicamente una tendencia universal hacia el desorden. Volvió a pasar a principios del siglo XX, cuando la microfísica nos voló la cabeza al revelar que a nivel subatómico hay incertidumbre, contradicción. Y por si fuera poco, a mediados de siglo, la biología nos dice que la vida no es una cosa, sino un proceso de autoorganización increíblemente complejo. Así que llegamos a la pregunta del millón. Si la propia física, la base de todo, nos está diciendo que el universo es a la vez desorden y organización, incertidumbre y contradicción, ¿por qué narices nos empeñamos en pensar con unas herramientas que solo entienden lo simple, lo ordenado y lo cierto? Bueno, pues justo aquí es donde Morin nos propone cambiar de caja de herramientas. Nos ofrece conceptos nuevos, ideas para empezar a pensar de una forma que dialogue con la realidad, en lugar de intentar imponerle un orden que sencillamente no tiene. El primer concepto clave es el de sistema abierto. Pensemos en cualquier ser vivo. No es una entidad cerrada, aislada. Al contrario, su propia autonomía, su existencia, depende por completo de su apertura al entorno, para coger energía, materia, información. Es una paradoja chulísima. Su independencia se construye precisamente sobre su dependencia. El segundo concepto es la autoorganización, y esto de verdad es alucinante. Miren, un coche está hecho de piezas súper fiables, pero si falla una, se para todo. En cambio, un ser vivo está hecho de componentes muy poco fiables, como moléculas, que se degradan todo el rato, y sin embargo, el conjunto es increíblemente fiable. ¿Cómo es posible? Pues porque se reorganiza sin parar, usando el propio desorden como materia prima para mantenerse. La vida se alimenta de la muerte para seguir viva. Vale, con estas nuevas herramientas en la mano, ya podemos empezar a definir qué significa de verdad eso de pensar lo complejo. Es como volver a mirar ese tapiz del que hablábamos al principio. Y aquí, una aclaración vital. Morin no dice que haya que tirar la simplicidad a la basura. Para nada. El pensamiento complejo no es buscar la complicación por la complicación. Se trata de usar el análisis, la claridad, pero sin olvidar nunca que son solo una parte de la historia. Es saber integrar los modos de pensar simples, pero rechazando sus efectos cegadores. Esto nos lleva a un concepto clave, unitas multiplex, la unidad múltiple.
Es la capacidad de ver el bosque y los árboles al mismo tiempo. Pensemos, por ejemplo, en una sociedad. Es una unidad, sí, pero esa unidad solo existe gracias a la diversidad de millones de individuos distintos. Se trata de ver el todo sin borrar las partes. Y esta idea no es nueva. Morin encuentra un eco de ella siglos atrás en el pensador Blaise Pascal. Esta cita es pura poesía, pero también es una descripción increíblemente precisa de un mundo complejo. Todo está conectado, todo es causa y efecto a la vez. Todo subsiste por un lazo que une lo más distante con lo más diferente. Claro, y todo esto nos obliga a romper la barrera más sólida de todas, la que separa al sujeto del objeto. La ciencia clásica nos dijo que el mundo objetivo está ahí fuera y que el observador, el sujeto, es una fuente de error que hay que eliminar para conseguir un conocimiento puro. Pero la complejidad nos dice algo mucho más profundo, y que da bastante vértigo. Nos dice que esa separación no es real, que el mundo que observamos está, de alguna manera, dentro de nuestra mente, a través de nuestras percepciones y teorías, y a la vez nuestra mente no flota en el vacío, está dentro de ese mismo mundo. Es imposible salirse de la foto, somos parte del sistema que intentamos comprender. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? Pues la cosa es que no nos lleva a una respuesta final, sino a una nueva forma de caminar, a entender el conocimiento no como una conquista, sino como una auténtica aventura. Porque pensar de forma compleja no es una teoría abstracta para académicos, es una herramienta para la acción. Es un camino que nunca termina, una aventura que nos obliga a estar siempre alerta, a dudar de nuestras propias certezas. Y es, por encima de todo, un desafío ético, porque nos hace responsables del conocimiento que producimos y de cómo éste afecta al mundo del que somos parte. Y esto nos deja con una pregunta final, inspirada en una historia de Ray Bradbury que cita el propio Morin. Si el observador es parte del observado, si el mundo está en nosotros y nosotros en el mundo, entonces, cuando miramos atentamente la realidad, ¿quién o qué nos devuelve la mirada?